Qué bueno verlos acá, qué bueno que estén interesados en el programa de maestría en administración de la Universidad de Antioquia. Básicamente este espacio de una hora, lo vamos a dividir como en 3 sesiones macro. La primera sesión es una socialización de algunos de los aspectos más importantes de la maestría, como por ejemplo el pensum, como por ejemplo un contexto histórico de la maestría, los perfiles, información general acerca del programa. En el segundo espacio vamos a compartir información acerca del proceso de inscripción y acerca del proceso de admisión, de fechas, de pagos, de todo el procedimiento para inscribirse y para ser admitido en la maestría. Y en la tercera parte vamos a responder dudas que ustedes puedan tener sobre aspectos académicos, sobre aspectos administrativos o sobre todo este proceso de inscripción en la maestría. Mi nombre es Juan Vélez Ocampo, yo soy el coordinador académico de la maestría en administración, también soy investigador del grupo gestor y pues soy el que lidera académicamente, digamos que la maestría. Sin embargo, pues no estoy solo y frecuentemente estoy acompañado de 4 grupos de investigación de los que vamos a hablar ahorita, y también tengo un apoyo administrativo. Los programas de posgrados de la facultad tenemos un apoyo administrativo y es un apoyo de la unidad de posgrados de la facultad, que por ejemplo hoy nos acompaña Juan Felipe Marín, que es quien nos va a dar ese apoyo también pues, como administrativo, y que nos va a contar todos los procedimientos de inscripción al programa. Entonces vamos a empezar con esta información general acerca del programa. También si tienen dudas podemos dejarlas para el final o me las pueden ir haciendo por el chat. Igual somos muy pocos y creo que podemos tener una especie de conversación. También si alguno quiere llegar a hacer pues, una pregunta específica durante la intervención mía o la de Juan Felipe, lo pueden hacer pues también levantando como la manito que ven ahí abajo. En el Zoom o a través del chat o también al final de la presentación. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar de diferentes asuntos de la maestría en administración. Por ejemplo, vamos a empezar con la identificación del programa. El programa es la maestría en administración, el título que otorga es Magíster en Administración. El programa tiene una duración de 4 semestres académicos, es presencial. Sin embargo, por ejemplo, ahora por temas de pandemia estamos apoyándonos en mediadores de virtualidad. Eso no indica que el programa es virtual, eso indica que, por ejemplo, las clases están teniendo la misma duración de las clases en presencialidad y son los mismos días, son viernes en la noche y sábados en la mañana. Sin embargo, lo estamos haciendo a través de este tipo de herramientas pues como tecnológicas y virtuales. Las clases son viernes en la noche de 6 a 10 de la noche y sábados en la mañana. Los sábados empezamos a las 8, hay cursos que van hasta las 12, hay cursos que van hasta la 1 o hay cursos que van hasta las 2. En la actualidad no sabemos a ciencia cierta y exactamente si el próximo semestre va a ser presencial o con este tipo de modalidad. Pero todo parece indicar que por lo menos vamos a iniciar, pues porque como que la pandemia no ha cedido, digamos que lo suficiente para volver a las aulas, entonces todo parece indicar que el semestre lo vamos a comenzar, digamos que a distancia, aunque la disponibilidad de ustedes debería ser también de viernes en la noche y sábado en la mañana. La maestría tiene 2 tipos de modalidades, la modalidad en investigación y la modalidad en profundización. Sin embargo, la modalidad que estamos en convocatoria es para una modalidad en profundización, que tiene 51 créditos, que se dividen en los 4 semestres académicos que les decía. La maestría inició, digamos que la primera cohorte de maestría se inició en el 2011. Tenemos ya 10 años desde la creación de la maestría. La resolución de registro calificado, la primera que nos dieron fue en 2010, entonces eso nos dio pie a iniciar con el programa en 2011 y en el año 2017 tuvimos una renovación de resolución de registro calificado.
Entonces, digamos que esos son algunos de los aspectos generales del programa. Ahora, ¿qué antecedentes tiene el programa? El programa se inició por allá en 2009-2010 con discusiones al interior de la Facultad de Ciencias Económicas, especialmente con una serie pues como de discusiones, de debates alrededor de la necesidad de tener este tipo de maestría en la facultad. Posteriormente, en agosto de 2010, recibimos el registro calificado del que les hablaba. En enero de 2011 empezamos con la cohorte número 1 de la maestría. Actualmente estamos en inscripciones para la cohorte 19. El 17, hace 3 años, hace 3 o 4 años, obtuvimos la renovación del registro calificado para la maestría y ya empezamos a cumplir con los requisitos que pide el Ministerio de Educación para obtener la acreditación de alta calidad. Este tipo de acreditación es voluntaria y es un tipo de acreditación que ya hicimos, es decir, tiene una serie como de etapas. Ya hicimos una primera etapa que terminamos hoy precisamente y es la etapa de autoevaluación. En esa etapa de autoevaluación hicimos una serie de instrumentos, hicimos un análisis con, por ejemplo, egresados, con empresarios, con estudiantes, con profesores, con administrativos y este tipo de procedimiento que llevamos 1 año en el proceso de autoevaluación nos permitió identificar fortalezas y debilidades del programa. Entonces, hoy remitimos el documento en el que analizamos todas las fortalezas y debilidades del programa o aspectos pues como mejorar del programa y esperamos que, por ejemplo, para cuando ustedes sean, ojalá estudiantes del programa, pues nos visiten pares académicos del ministerio y nos puedan llegar pues como a revisar las condiciones de calidad que estamos pues como ofreciendo y eventualmente, posteriormente, que nos otorguen esa acreditación de alta calidad del Ministerio de Educación. El propósito o el objetivo y propósito de formación de la maestría es básicamente formar a profesionales con capacidades gerenciales e investigativas. Digamos que la maestría, si bien es una maestría en profundización, es también un tipo de maestría o un tipo de programa que tiene un componente importante de investigación, especialmente a través de los trabajos de grado de los estudiantes y también, digamos que nos interesa el soporte académico de los grupos de investigación que tenemos en la facultad, que es lo que nos soporta científicamente a la maestría. Tenemos 4 grupos de investigación que nos soportan directamente el programa y tenemos otros 5 grupos de investigación ya de la facultad, no tanto del programa sino de la facultad, que también indirectamente son soporte del programa. Entonces el objetivo general, como les contaba, es formar un conjunto de profesionales que mezclen las capacidades gerenciales y también las capacidades investigativas para comprender las organizaciones, para comprender su entorno y para liderar el cambio y tomar, digamos que, decisiones con base en criterios éticos y técnicos que impacten la competitividad y que impacten la sostenibilidad de las organizaciones. Ese es el objetivo general pues, que buscamos en la maestría. Pero entonces, para cumplir ese objetivo, tenemos una serie de propósitos de formación ya más específicos, que son básicamente estos 4. Formar líderes organizacionales, ese es uno de los propósitos que llegamos pues como a tener. Estos líderes que tengan criterios éticos y técnicos, que sean líderes con pensamiento estratégico, pero que el pensamiento estratégico se base en evidencia empírica, que se base en investigación, que se base en análisis previos y no únicamente en discusiones que a veces se dan en este tipo de programas, pero que en la maestría en administración de esta universidad en particular, les intentamos llegar a dar este tipo de discusiones con base en evidencia empírica, en teorías, en realidad empresarial, pero también en un componente teórico que debe llegar pues como a presentarse en este tipo de programas. También otro de los elementos u otro de los propósitos de formación es la comprensión de las organizaciones y la generación de conocimiento nuevo, especialmente
alrededor de áreas funcionales en la administración. Fundamentalmente 4 áreas funcionales, pues como en la administración. El mercadeo en general, la gestión humana, la contabilidad y las finanzas y la gestión de tecnología e innovación. Sobre esas 4 áreas principales y macro hay cursos, hay electivas, hay oportunidades de desarrollar trabajos de investigación o trabajos de consultoría como trabajo de grado. Otro de los propósitos de formación es desarrollar capacidades de gestión, también capacidades de gestión que se basen en herramientas, en que los estudiantes y los egresados tengan una serie de herramientas que les sirva como una cajita de herramientas para solucionar asuntos que tengan que ver con esas 4 áreas de formación que les decía, con esas 4 áreas funcionales que les mencionaba ahorita. Y finalmente, dentro de los propósitos de formación, desarrollar capacidades investigativas para solucionar problemas de la empresa. Dentro de la maestría, uno de los requisitos de graduación es desarrollar un trabajo de grado. Y el trabajo de grado tiene 2 modalidades. Hay un tipo de modalidad que es de investigación, en el que, por ejemplo, se desarrollan capacidades investigativas para solucionar problemas de la empresa, ¿cierto? O de las empresas. Usualmente cuando hablamos de investigación no tomamos una empresa en particular, sino que tomamos un sector, una industria y estudiamos un fenómeno a profundidad. Pero también existe la modalidad de trabajo de grado que tiene que ver con la consultoría. Entonces, si se va por la modalidad de consultoría en particular, sería solucionar un problema o proponer, hacer una intervención en una empresa para solucionar un problema de esa empresa en particular. Y frecuentemente, digamos que en el pasado, más o menos la mitad de los estudiantes se van por investigación y más o menos la mitad de los estudiantes se van por consultoría. Cuando se van, pues, y digamos que la decisión es de los estudiantes, la decisión no es de nadie más, sino de cada estudiante que puede llegar pues como a desarrollar su trabajo de investigación o de consultoría de manera individual o en parejas máximo y seleccionar uno de los 2 tipos de modalidades. Cuando se van por la modalidad de consultoría, deben tener el contacto con una empresa que tenga, no sé, un problema o un asunto en el que requiera algún tipo de asesoría, y los estudiantes pues hacen, digamos que la participación la consultoría en este tipo de compañías, pues acompañados por un profesor de la facultad o por un profesor pues como del programa. También en la modalidad de investigación está, digamos que el acompañamiento de un profesor investigador de la facultad o del programa. Ese profesor investigador o ese profesor que es consultor se les asigna iniciando el segundo semestre. Entonces, ustedes a lo largo de los 3 semestres, del segundo, el tercero y el cuarto, desarrollan ese trabajo de investigación o de consultoría. El modelo pedagógico del programa se basa en el desarrollo de competencias, en el desarrollo de una serie de dimensiones que tienen que ver con el liderazgo, con el conocimiento de la organización, con la gestión y con la investigación. Entonces, las dimensiones del liderazgo tienen que ver con asuntos más actitudinales o con una dimensión más actitudinal. Entonces, hay cursos, por ejemplo, dentro de la maestría, que son cursos recientemente incorporados en el programa, que tienen que ver con el desarrollo de competencias de liderazgo. Por ejemplo, el curso de creatividad, tenemos un curso de creatividad o tenemos un curso de liderazgo, tenemos un curso de comunicación. Este tipo de cursos son cursos que buscan desarrollar un tipo de competencia para que los egresados del programa sean egresados que se caractericen por el liderazgo. También hay cursos en este otro aspecto del saber que tienen que ver con el conocimiento de las organizaciones. Entonces hay cursos que son más fundamentales o más de conocer las organizaciones y conocer los procesos que se dan dentro de las organizaciones. En el primer semestre en particular, la mayoría de los cursos tienen que ver con esa estructuración o con esa introducción al conocimiento de las organizaciones y de la administración.
Y acá hago un paréntesis para decir que la mayoría de los estudiantes nuestros y de los interesados en la maestría en administración son estudiantes que frecuentemente en el pregrado no han estudiado asuntos administrativos. Es más, si uno se pone a ver, la mayoría de los estudiantes, de los interesados, de los egresados, de los graduados nuestros, tienen un perfil o un tipo de formación previa en ingeniería o en derecho o en medicina, incluso tenemos pues como estudiantes o egresados músicos o antropólogos o sociólogos o psicólogos, es decir, hay de diferentes áreas. Entonces el primer semestre de formación es un semestre en el que se introduce a los estudiantes en estos estudios administrativos y organizacionales y en el que se da una serie pues como de herramientas básicas para el resto del desarrollo de la maestría. El tercer semestre es un semestre de un componente de gestión. Perdón, el segundo semestre es un semestre de componentes como de gestión, es decir, de profundización en esas áreas funcionales que les mencionaba ahorita. Entonces tenemos un curso de gestión o de dirección estratégica, tenemos un curso de gestión humana, un curso de gestión financiera y un curso de gestión de marketing que le da a los estudiantes como ese componente de MBA, de maestría en administración, digamos que de manejo de áreas funcionales dentro de la organización. Y también tenemos un componente de investigación que, como les comentaba ahorita, puede ser investigación o puede ser un proyecto de consultoría para solucionar un asunto particular de una compañía que les interese a ustedes. El modelo pedagógico de la maestría está muy influenciado por dinámicas activas, por metodologías activas. Es decir, para nosotros es importante el debate en clase, la discusión en clase, los simuladores. Tenemos un curso en el que, por ejemplo, los estudiantes se enfrentan a un simulador y toman una serie de decisiones gerenciales en el simulador. Es decir, simulan que están al frente de una empresa y tienen que ir tomando una serie de decisiones que los lleva al éxito o al fracaso de la empresa. Cada una de las decisiones que van tomando tienen implicaciones en los resultados de la compañía. Pero también tenemos cursos en los que hay proyectos, en los que ustedes tienen que, por ejemplo, solucionar un asunto de una compañía, viene un empresario y les plantea un proyecto y ustedes trabajan en equipo para solucionar este tipo de problema o de reto que les imponga el empresario o la empresa. Es decir, nos interesa mucho que dentro de la maestría hayan dinámicas activas, que no sea únicamente, aunque obviamente eso es importante, pero que no sea únicamente un profesor llegando a transmitir conocimientos, digamos que tradicionalmente, en forma pues como de una clase convencional. Esto obviamente también pasa dentro de la maestría, pero es algo que se complementa con otro tipo de dinámicas más activas en las que los estudiantes están en la mitad de la situación, en las que los estudiantes se enfrentan a decisiones como lo haría un gerente, pues como en su día a día. Dentro del perfil del egresado, pues nos interesa que el egresado sea, pues es la representación nuestra en la sociedad. Y digamos que el egresado nos interesa que cumpla con ese objetivo general que les mencionaba ahorita yo, pues como de la maestría. Entonces, pretendemos que el egresado de la maestría en administración comprenda las organizaciones, comprenda su entorno, que tome una serie de decisiones estratégicas basadas en evidencia, basadas en herramientas probadas, y que las decisiones tengan un impacto en competitividad y en sostenibilidad de las organizaciones. También nos interesa que los egresados tengan un liderazgo innovador, tengan un pensamiento estratégico y responsable y que tengan conocimientos y competencias asociadas con la administración y también con la investigación o con la consultoría. Ahora, ya dentro del perfil ocupacional, es decir, cuáles son los roles en los que se desempeñan los egresados nuestros y cuáles son los roles para los que preparamos a los egresados, digamos que son básicamente estos 5 o 6. Y en los 5 o 6 tenemos pues como egresados. Frecuentemente los interesados o los estudiantes de primer semestre son estudiantes que buscan crecer en las organizaciones, es decir, que ya han tenido cierto nivel de experiencia
posiciones de liderazgo, que a veces su formación previa, como les decía ahora, es formación previa que no se relaciona directamente con la administración, aunque también tenemos algunos estudiantes y egresados de áreas económicas o administrativas, pero que en ocasiones ingresan pues como al programa para adquirir este tipo de capacidades, para adquirir este tipo de competencias y para dar un paso adelante en su carrera, ¿cierto? Entonces, las áreas o los componentes en los que les hacemos énfasis y en los que tenemos pues como egresados y a los que queremos llevar a los estudiantes, digamos que después de que pasen por el programa, es a cargos directivos o a cargos estratégicos dentro de las organizaciones. También hay a cargos de liderazgo en áreas, por ejemplo, a ser directores de mercadeo o directores de gestión humana o líderes del área de finanzas o del área de contabilidad. También tenemos pues como un componente fuerte de emprendimiento. Hay egresados, estudiantes que ingresan pues como al programa porque quieren estructurar o quieren mejorar su emprendimiento, su empresa, su negocio en particular. Y por ejemplo hay varios que han hecho su trabajo de investigación, su trabajo pues como de consultoría relacionado con la idea que tienen o con la empresa que ya han llegado pues como a consolidar o a pensar. También tenemos egresados y estudiantes interesados en consultoría y en asesoría empresarial. Y finalmente tenemos egresados y estudiantes interesados en docencia universitaria y en investigación en campos de administración. En la facultad, recientemente nos aprobaron un doctorado en administración y organizaciones y frecuentemente hay egresados que, por ejemplo, ven a la maestría en administración como una forma de llegar posteriormente al doctorado en administración y organizaciones, pues para los que están interesados en desarrollar una carrera pues como en la docencia, o en combinar, digamos que la docencia con una carrera profesional o con una carrera pues como en la empresa. Las competencias se relacionan mucho con lo que veníamos hablando. Digamos que intentamos llegar a desarrollar pues como competencias en tres entornos: en el entorno del ser, de que la persona sea, o de que el egresado sea y tenga una serie pues como de competencias en lo personal o de habilidades blandas que le permitan, por ejemplo, tener un pensamiento estratégico, ser líder, tener sensibilidad social, que se le facilite la solución pues como de problemas y la creatividad y las habilidades en la comunicación. También en este aspecto del saber nos interesa que el programa llegue a proveer de las herramientas de planeación, de organización, de dirección, de control, de comprensión de las organizaciones, de comprensión del contexto económico e institucional y también de ese pensamiento más global. Y finalmente, en el componente del hacer, también que los egresados y que los estudiantes tengan cursos, tengan oportunidad de desarrollar habilidades en gestión de la tecnología y la innovación, en gestión del talento humano, en gestión de finanzas, en marketing, en análisis cuanti y en esa capacidad de investigación de la que hablábamos ahorita. Si uno se pone a ver más o menos por cada uno de esta serie pues como de competencias, hay por lo menos un curso. Sin embargo, hay competencias que también son como transversales, como por ejemplo, la competencia de pensamiento estratégico. Si bien tenemos un curso que se denomina dirección estratégica, en realidad el pensamiento estratégico también está presente en otros cursos, como por ejemplo en el curso de negocios internacionales o por ejemplo en el curso de gestión de marketing o por ejemplo en las electivas. También hay electivas que le apuntan al pensamiento estratégico. Hay una serie de rasgos distintivos e diferenciadores pues como del programa, por ejemplo estos 4 que les presentamos acá. Tenemos, y es algo que nos enorgullece mucho, pues que nos enorgullece mucho en la facultad, y es que frecuentemente cuando uno habla con los estudiantes o con los egresados o con los graduados,
yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué fue lo mejor de cursar pues como el programa? Y casi siempre hablan de dos cosas. Primero, hablan de los contactos que lograron hacer pues como durante el programa. Y es que en esos 2 años que dura el programa, usualmente se crean nuevos amigos, se tienen contactos con personas que trabajan en diferentes tipos pues como de sectores. En ocasiones también hay oportunidades para hacer contactos con estudiantes que están más adelante o más atrás en el programa, con estudiantes de otro tipo de maestrías dentro de la facultad o dentro de la universidad. Entonces ese relacionamiento es algo muy rico dentro del programa. Y también otro de los aspectos que frecuentemente los estudiantes o los egresados resaltan pues como el programa es esa excelencia académica y esos profes con niveles pues como de formación muy altos, con capacidades pedagógicas muy desarrolladas, que llevan pues como a los estudiantes a desarrollar ese tipo de competencias que queremos llegar a desarrollar. Entonces, la excelencia académica es uno de los sellos de la universidad y es también uno de los sellos de la facultad y del programa. Estamos en una universidad que es la universidad pública con una acreditación institucional que está al nivel más alto, es decir, es la única universidad pública en el país que tiene una acreditación institucional por 10 años. Las acreditaciones las dan institucionalmente por 4, por 6, por 8 o por 10 años. En este caso, en nuestra universidad, la acreditación es por 10 años. También tenemos un componente de responsabilidad social, y ese es también un componente que caracteriza y que es un sello de la universidad en general, y que en el programa en particular se manifiesta en las discusiones y en los debates pues, que tenemos en las clases, y también en el curso de ética y responsabilidad social que implementamos hace poco en el programa. También otro de los rasgos que es característico del programa es el desarrollo de competencias gerenciales, un modelo de pedagogía que se centra no solamente en el ser, no solamente en el saber, no solamente en el hacer, sino en una mezcla de esas 3 cosas. Y también, como les contaba ahorita, en las didácticas y en las dinámicas activas, en las que el estudiante tiene que debatir en clase, en las que el estudiante se enfrenta a situaciones casi de la vida real y está en las clases llegando a debatir sobre este tipo pues como de situaciones. Y otro de los rasgos que nos distingue de otro tipo de programas son las capacidades investigativas que le sirven a uno no solamente para llegar a publicar una investigación, sino también para solucionar problemas de la empresa. Es diferente llegar a solucionar un problema de la empresa cuando uno lo hace con intuición o cuando lo hace con base en ensayo-error, a cuando lo hace con un método de investigación o de consultoría que de alguna forma llega pues como a garantizar un poco más que el resultado se parezca a lo que yo quiero que el resultado sea. También en los últimos años hemos llegado a crecer mucho en investigación en la facultad y en la universidad, especialmente pues como en el programa de administración, y por ejemplo hoy en día somos la 5ª facultad en el ranking QS de la categoría de Business and Management Studies. Eso es algo que no pasaba hace 5 o 10 años o hace 20 años, eso es algo que es reciente y que de alguna forma da pues como pie o respalda un poco como lo que hemos avanzado en investigación, pero también lo que hemos avanzado en reconocimiento en el medio. Este ranking de QS es un ranking que también tiene en cuenta lo que, por ejemplo, digamos que la reputación de los programas y la reputación de las facultades o de las escuelas de administración o de las facultades de economía como esta en el medio, y pues para nosotros es muy honroso estar en este tipo de reconocimientos. También otra de las características que no la incluí acá del programa es que, como ya lo vamos a ver, el pensum nuestro es un pensum muy diverso, es un pensum muy amplio y es un pensum que tiene créditos o que tiene cursos usualmente de 2 y 3 créditos. Es decir, son cursos que usualmente duran o 24 o 36 horas de docencia directa. Es decir, ustedes se van a reunir con los profesores y con los compañeros entre 24 y 36 horas por cada uno de los cursos, por cada uno de los módulos del programa.
Hay otro tipo de programas en el medio en el que los cursos tienen un crédito. Entonces ven un tema en 12 horas, o ven un tema en 10 horas, o en 14 horas, pues, o ven un área del programa en 10, en 12, en 14 horas. Y esto, pues, nosotros llegamos a considerar que es muy poco, por ejemplo, para ver marketing, o para ver finanzas, o para ver contabilidad. Entonces, los cursos nuestros son un poquito más extensos, son cursos de 2 y de 3 créditos, que como les decía, equivale a 24 o a 36 horas, y eso es algo pues que es positivo dentro del programa. Les quiero también llegar a presentar pues como el plan de estudios. Esto obviamente está dentro de la página web pues como el programa, pero es un plan de estudios que, como les decía ahorita, en el primer semestre es como esa introducción a estudios de administración. Entonces vemos un curso de administración y de organizaciones, un curso de investigación en el que ustedes empiezan a definirse si se van a ir por modalidad de investigación o por modalidad de, pues, como de consultoría, y con la asesoría del profesor del seminario de investigación, ustedes pueden llegar pues como a identificar cuál es el tema que les interesa, cuál es pues como el tema específico en el que quieren llegar pues como a hacer ese proyecto de trabajo de grado. También tenemos un curso de análisis contable y financiero, de entorno económico, de análisis estadístico, que les sirve mucho, no solamente para el desarrollo del trabajo de grado, sino también para conocer las bases de un análisis pues como estadístico, que también les puede llegar a servir en sus compañías. El segundo semestre es un semestre más de áreas funcionales dentro de la administración. Entonces tenemos un curso de dirección estratégica, de estrategia en general, un curso de gestión humana, un curso de finanzas y un curso de marketing. El tercer semestre es, bueno, ese es el primer año. El primer año es un año muy de fundamentación, muy completo dentro de las áreas funcionales de la administración. El segundo año es un año más de electivas y de desarrollo de competencias blandas, de desarrollo de habilidades blandas. Entonces, en el tercer semestre tenemos el curso de operaciones, el curso de creatividad, de gestión de tecnología e innovación, de legislación, de negocios en el exterior y de comunicación. Si uno se pone a ver bien, estos cursos, por ejemplo, de creatividad y el curso de comunicación, son cursos muy estilo taller. Entonces son cursos en los que se busca desarrollar un tipo de competencia. Los líderes hoy en día están muy llamados a ser líderes que, por ejemplo, hablan y convencen, o a ser líderes que saben llegar a negociar muy bien. Entonces el curso de comunicación también tiene un componente importante en negociación. Y en el último semestre, en el cuarto semestre, tendrían 2 cursos y 3 electivas. El curso de ética y responsabilidad social, el curso de liderazgo y equipos, que también es un curso muy taller, muy estilo taller, para llegar a desarrollar pues como esa habilidad de liderazgo, la competencia de liderazgo, y tienen 3 electivas. Dentro de las electivas tenemos una bolsa de electivas de 24 o 25 cursos, y ustedes pueden entrar a escoger de esos 24 o 25 cursos cuáles quieren llegar a tomar. Adicional a esa oferta de electivas, adicional a la oferta de electivas, que las electivas son en esas 4 áreas, ustedes también podrían tomar electivas dentro de otros programas de la facultad, de la universidad o incluso de otras universidades. Es decir, en el programa en particular llegamos a pertenecer a un convenio que es el convenio Sígueme, y en el convenio Sígueme ustedes pueden ir a ver hasta un semestre completo en otra de las universidades del convenio. Por ejemplo, para que se hagan una idea de qué universidades podrían ver hasta un semestre en esas universidades. Por ejemplo, en Medellín, en UPB, en EAFIT, en la Nacional, pero también en Bogotá, en el Externado, en la Javeriana, en la Sabana. Ustedes podrían entonces tener pues como diferentes posibilidades para ver o un curso o 2 cursos o incluso un semestre completo en una de estas universidades, especialmente a través de las electivas. Ahora, si alguno de los estudiantes quiere tomar un curso que no sea, pues, o tomar un semestre en una universidad por fuera de Medellín, o en otra de las universidades pues como de Medellín completo, que no sea el semestre de las electivas, también es posible hacerlo.
Ahora, obviamente tendríamos que fijarnos en si hay la disponibilidad de la universidad, pues como receptora en este caso, para llegar a ofrecer los cursos que nosotros tenemos. Entonces, estas son como diferentes electivas que tenemos. Ustedes de estas que les voy a presentar escogen 3. Por ejemplo, en el área de marketing, pues tenemos un buen número de electivas que tienen que ver con comportamiento del consumidor, con investigación pues como de mercados, con experiencias de marca, con comunicación integrada en mercadeo, con gestión de servicios o con marketing online o digital. También tenemos un número de electivas en finanzas, como las pueden ver acá. Hay también un conjunto de electivas en gestión humana, como estas que les presento acá. Y hay también un conjunto de electivas en gestión de tecnología y la innovación. Anteriormente, en los primeros años del programa, no habían electivas, sino que habían líneas de énfasis. Entonces, ustedes tenían que tomar o decidir si, por ejemplo, iban a tomar tres cursos dentro de la ejemplo o dentro de la línea de marketing, o 3 cursos dentro de la línea de finanzas, o 3 cursos dentro de la línea de gestión humana. Pero hoy en día, ustedes pueden tomar un curso de marketing, un curso de gestión humana y un curso de finanzas, por ejemplo. Y el curso de marketing lo pueden tomar en UPB, el curso de gestión humana en EAFIT y el curso de finanzas en la de Antioquia, por ejemplo. ¿Cierto? Ya digamos que una decisión de cada uno individualmente en dónde va a tomar sus selectivas, si lo hace dentro del programa o si lo hace dentro de la facultad o si lo hace en otra universidad. Tenemos también una serie de grupos de investigación. Hay grupos de investigación que respaldan directamente el programa. En este caso son 4 grupos de investigación. Gestor, que tiene que ver con gestión de la innovación y la tecnología, y MAR, que tiene que ver con marketing, con Porques de gestión humana, y GIFI, que es un grupo de investigación en finanzas. Esos son los 4 grupos de investigación que se relacionan muy directamente con la maestría, que soportan la maestría en investigación, o la maestría pues como en administración en general. Esto es importante porque no todas las maestrías que hay, digamos que disponibles en general, en línea, en el exterior, en Colombia, en Medellín, no todas están tan respaldadas por grupos de investigación y por investigadores. En este caso, la maestría en administración nuestra sí está muy respaldada por diferentes grupos. Estos son los principales, los que más respaldan a la maestría. Pero también tenemos participación de profesores, o a través de docencia, o a través de ser asesores de trabajos de consultoría o de investigación, de, por ejemplo, los otros grupos de investigación de la facultad. Que en la facultad tenemos, aparte de los 4 que les acabo pues como de presentar, también tenemos el grupo de investigación en microeconomía aplicada, en macroeconomía aplicada, en estudios regionales, en economía de la salud, y un grupo de investigación y consultoría en ciencias contables. Tenemos un conjunto de docentes pues que es muy bueno, como les decía ahorita, es uno de los aspectos más fuertes pues como de la maestría, un muy buen número de docentes, es más, incluso un poco más de la mitad de los docentes tienen formación de doctorado, y hay algunos docentes que vienen de la empresa directamente, que tienen, pues que tienen funciones de mandos directivos o de mandos de responsabilidad en las compañías y que nos acompañan. También tenemos una serie de ciclos de conferencias en las que invitamos a empresarios a que nos cuenten sus experiencias empresariales, y ese es el nombre del ciclo pues como de conferencias, experiencias empresariales. Entonces, 2 o 3 veces pues como al semestre tenemos invitados pues como empresarios, especialmente que se sientan a conversar con los estudiantes de la maestría para contarles sus experiencias en diferentes campos. Por ejemplo, hace una semana tuvimos al gerente internacional de Colcafé, que nos contó sobre la internacionalización y sobre los obstáculos y los aciertos pues como de la compañía al salir al exterior. Hay una serie de requisitos de graduación que son, por ejemplo, aprobar todos los créditos del programa, aprobar un trabajo de grado y tener una competencia lectora, únicamente lectora en segunda lengua, ¿cierto? Digamos que la competencia no es en habla o no es en escucha,
sino que es un tipo de competencia que es lectora. En la universidad hay cursos para llegar a desarrollar este tipo de competencia para quienes no la tengan, o también hay exámenes para llegar a validar digamos que la competencia para quien ya tenga ese nivel pues como de competencia. Es un nivel de competencia B1 en segunda lengua. Tenemos una relación con el entorno muy cercana, especialmente con, por ejemplo, vínculo con las empresas a través de consultoría y de proyectos de investigación, experiencias extracurriculares ofrecidas por la facultad en general. Tenemos un muy buen número de charlas, entre esas charlas esa cátedra de experiencias empresariales que les contaba ahorita, que es especial para estudiantes de maestría de nuestra facultad. También tenemos una oportunidad de hacer un curso, y es el curso de negocios internacionales en el exterior, en Valencia. En los últimos 3 años hemos viajado a Valencia con los estudiantes que quieran hacerlo para tomar el curso de negocios internacionales en esta universidad. Es un curso intensivo que dura 1 semana y en la que los estudiantes tienen la oportunidad de tomar algunas clases, pues algunas clases en un salón, pero también llegar a visitar algunas empresas. Por ejemplo, el año anterior que estuvimos en Valencia, llegamos pues como a visitar como 3 o 4 empresas. Es un intercambio académico y cultural muy interesante. Además, como lo hacemos en el verano, como lo hacemos usualmente en junio de cada año, también es una buena oportunidad para quedarse y pasear 1 semana más, o irse 1 semana antes y conocer un poco de España. O la mayoría de los estudiantes fueron a París, fueron a Barcelona, a Madrid, pues o dieron un recorrido en Europa. Pues también es una buena oportunidad pues como de hacer algo de turismo antes o después del curso. También hay oportunidades de movilidad en Colombia, como les decía, a través del convenio Sígueme, y de movilidad en el exterior. Ustedes podrían hacer hasta un semestre en cualquiera de las universidades con las que tenemos convenio, y tenemos una participación muy activa en diferentes redes, en Cladea, en Ascol, Fanascor, en diferentes redes pues en las que llegamos a participar como programa o como facultad o como departamento de ciencias administrativas. Y finalmente, en esta primera parte, pues digamos que la visión de la universidad es una visión de ser una universidad reconocida local e internacionalmente por la excelencia académica, por la innovación, pero al servicio de la sociedad y de los territorios y la sostenibilidad ambiental que nos caracteriza como universidad. Estos son algunos datos de la universidad, y es que tenemos una acreditación institucional por 10 años, tenemos una posición muy positiva, privilegiada en el ranking QS en Latinoamérica. Somos en cualquiera de los rankings que hay, usualmente estamos en el top 5 en Colombia, en algunos en el primer, en el segundo, en el tercer lugar. En este en particular, en el QS estamos en el tercer lugar. Tenemos un buen número de estudiantes de pregrado y posgrado, una cantidad de profesores que no la tiene ninguna otra universidad en el departamento. También lo mismo pasa con los grupos de investigación, con los artículos que publicamos pues como al año, con las patentes, las spin-off, la infraestructura. Somos entonces una universidad pues con todo un respaldo muy grande. Digamos que la semana anterior llegamos a celebrar nuestro cumpleaños número 217, pues esto es algo que nos respalde, que habla pues como del respaldo que tiene el programa y la universidad. Chicos, yo voy a dejarlo hasta ahí. Le voy a dar paso a Juan Felipe Marín para que nos cuente algunos aspectos de la inscripción, pues como algunos aspectos ya más administrativos, y posteriormente llegaríamos pues como a solucionar dudas o preguntas que puedan tener ustedes. Adelante, Juan. Bueno, profe Juan, y a todos los que nos están acompañando hoy, muy buenas noches. Les agradecemos pues la presencia en la reunión y contarles pues un poco del proceso de inscripción y cómo se adelantaría durante, digamos que el proceso. Ahorita estamos con inscripciones hasta el 28 de octubre, pero ya tenemos información de que se nos habilitarán unos días más, o sea que iremos más o menos hasta el próximo 11 de noviembre con inscripciones. Esto aún no está confirmado pues porque no ha salido aún el nuevo calendario, pero sí es digamos que
una buena noticia pues para que las personas se puedan inscribir y tengan un poco más de tiempo para reunir la documentación correspondiente para poder aspirar a la maestría. Entonces, en ese orden de ideas, regálame un segundo. Iniciamos entonces con el proceso de inscripción. El proceso de inscripción todo se realiza a través de la página web de la universidad. La idea es que las personas, pues, al momento de explicarles un poco cómo se hace este proceso, a quienes sobre todo son externos a la universidad, conozcan un poco el tramitar o el navegar por la página web. Entonces, para ingresar www.uda.edu.co, aquí pues ingresamos y en la parte superior vamos a encontrar, digamos que el banner de navegación o el menú, donde nos vamos a encontrar entonces la opción de quiero estudiar en la UDA, y allí elegimos esta opción de posgrado, ¿sí? En ese momento nos vamos a encontrar pues como con este nuevo menú que está abajo del carrusel de la página web, donde va cambiando pues como una información relacionada sobre todo con todo lo que tiene que ver con los programas de posgrado en general de la universidad. Nos vamos a encontrar con el proceso de pago e inscripción. Allí vamos a dar clic y nos dirigirá nuevamente entonces ya a la opción de preregistro o de pago, ¿sí? ¿Qué va a pasar allí? Entonces, pues lo primero y lo más importante, nos va a pedir pues como una información sobre el servicio que vamos a seleccionar, y es la inscripción programas de posgrado 2021-1. Esa opción, allí lo que ustedes van a elegir es la opción como tal, aún no les va a permitir seleccionar el programa como tal, ¿sí? A partir de ese momento, entonces, van a diligenciar, qué pena, van a diligenciar aquí la información pues del usuario, quién es la persona que se va a registrar, pues si va a aspirar al programa. Aquí es muy importante, por favor, que siempre el tema de celular y el correo electrónico sean los números que utilicen con más frecuencia y el correo que utilicen con más frecuencia. Esto porque, dado que a partir de ese momento de que hacen ese registro, a ese correo se le envían las notificaciones y le llegaría toda la información relacionada, tanto con las convocatorias, la admisión y todo lo demás. Entonces es importante que revisen bien el correo, que no tenga ningún error y sobre todo pues que sea el correo que consulten con mayor frecuencia. Para este semestre, y dado pues como ya todo el tema relacionado con la factura electrónica, la universidad implementó dentro de la información una información del pagador. ¿Qué pasaba? Digamos que en algunos momentos personas que no realizan el pago con la tarjeta de crédito propia, sino que es con el del esposo, el hermano, un familiar, un amigo o inclusive la tarjeta de débito. Entonces esa información de esos pagos ya ahora ahí dado por el tema de factura electrónica se está generando de esa manera. Entonces allí les va a generar esta, digamos que una nueva opción para poder diligenciar ese campo. Cuando es la tarjeta propia, bien sea débito o crédito, pues solamente es elegir la opción del mismo usuario del servicio y aquí se nos va a activar completar información, y en ese momento nos abrirá una ventana emergente en la cual nos pedirá unos datos específicos como dirección de residencia y otros datos adicionales, los cuales pues deben de diligenciar para poder continuar. Luego de diligenciar esa nueva ventana emergente, ya pueden continuar con acepto y autorizo, que son todo el tema de tratamiento de datos, y por último guardar preinscripción. ¿Qué va a pasar cuando le damos guardar preinscripción? Pues el sistema nos permitirá a nosotros descargar un recibo de consignación correspondiente con el valor de la inscripción, que para este semestre son 217.800, o nos permite también habilitar la opción para pagar en línea el valor correspondiente. Como les decía ahorita, las inscripciones pues en el momento están habilitadas hasta el 28 de octubre, con recepción de documentos hasta el 30 de octubre. ¿Que cuáles son esos documentos pues que deben de presentar? Son el acta de grado o diploma del pregrado, documento de identidad, hoja de vida con los respectivos soportes. Cuando nos referimos a los respectivos soportes, tiene que ver con lo relacionado, si la persona ha hecho algún o ha realizado algún otro posgrado, si ha tenido de pronto reconocimientos, ponencias, artículos, publicaciones académicas. Esa información la puede incluir allí y adicional pues anexar como los certificados correspondientes.
y junto a esos certificados también los certificados de su experiencia profesional o laboral. Adicional está el tema del ensayo y el certificado electoral, que es un certificado pues que es opcional. Por lo general tienen que tener presente que es el último certificado emitido, que para elecciones fue el de 2019, el de alcaldías y gobernación, es el, digamos, el certificado que está en el momento vigente. También tenemos pues un tema de financiación a quienes deseen optar o financiar el valor de la matrícula, bien sea para todos los semestres o para un semestre en específico, lo pueden hacer a través del ICETEX. Todo ese proceso se hace a través de la página del ICETEX inicialmente. Ellos tienen dos opciones pues como de convenio para los estudiantes de posgrado para la generación del crédito, que es con codeudor o sin deudor, y ya las tasas pues digamos que sí oscilan pues de acuerdo como con el tipo de crédito al que puedan acceder. Adicional a esto está pues el tema de becas Sapiencia. Este aplica especialmente para la gente que está en la ciudad de Medellín. Eso sí tiene pues como esa restricción específica. También, que es importante, lógico, sí verificar que estén en convocatoria con las becas Sapiencia, porque también tienen unos periodos pues como para hacer esos procesos de convocatoria dentro de las becas Sapiencia como tal. Y adicional, digamos que también está el tema de las cajas de compensación. Ahorita está el tema de Confama, Confenalco, tienen unas líneas de crédito educativo interesantes, y también digamos que una buena sugerencia son las cooperativas de ahorro y crédito. En general, un poco mejor las tasas se manejan allí con relación a las entidades financieras. Entonces, digamos que son opciones que ustedes pueden contemplar como para el tema de la financiación del posgrado, si así lo desean. Para cualquier inquietud, pues aquí están las líneas. Julie Pineda, que es una de nuestras auxiliares administrativas, nos apoya con todo el proceso también. A ella la podemos encontrar en el 219-8815 y a mí en el 219-8808. También está pues el WhatsApp 310-498-3677. Allí nos pueden encontrar también. Nos escriben pues para resolver cualquier inquietud que se les presente con mucho gusto. Listo, profe Juan. Muchas gracias, Juan. Bueno, entonces los escuchamos o los leemos para llegar pues como a solucionar las preguntas que puedan tener o los comentarios que puedan tener. Nos preguntaba ahorita Pablo que si la defensa o la sustentación del trabajo de investigación o el trabajo pues como de consultoría se debe hacer en inglés, y la respuesta es no. Esta sustentación se hace en español, pero hay un requisito de graduación que es presentar el examen de inglés, ¿cierto? Lo que pasa es que eso es independiente de la defensa del trabajo de investigación o de la sustentación del trabajo de investigación o de consultoría. No sé si alguien más tiene una pregunta o tiene un comentario. Les cuento que las clases son en la sede de posgrados, que es en Aguacatala. Aunque, como les decía ahorita, el próximo año probablemente, casi que es fijo que vamos a empezar con este tipo de mediadores pues como virtuales. Les cuento también, les hago pues como acá un paréntesis, y les cuento que hemos tenido una conversación muy cercana con estudiantes. En la actualidad tenemos aproximadamente 100 estudiantes de la maestría, y hay un buen número de estudiantes que incluso nos recomiendan no volver a la presencialidad, pues que están muy amañados en la virtualidad y que dicen que, por ejemplo, esto les evita tiempo en transporte, o que, por ejemplo, pueden volver a ver las clases porque las clases quedan grabadas, entonces pueden volver a ver las explicaciones o las discusiones, o que pueden llegar a conectarse desde donde estén. Tenemos también un buen número de estudiantes que, por ejemplo, incluso vienen de otras ciudades. Tenemos estudiantes de Bogotá, de Cali, que viajan cada 8 días, entonces están muy contentos con este tipo de modalidad. También una pregunta que usualmente aparece en este tipo de espacios es si por ejemplo, los paros o las protestas afectan de alguna forma las clases pues como en posgrado. Y la respuesta es usualmente no. Es más, pues no, ¿cierto?
Yo recuerdo que, por ejemplo, casi que la última vez en los últimos años que hemos tenido una afectación fue un viernes en el que hubo un paro generalizado en Colombia. Eso fue como a finales del 18, y hubo un paro generalizado en Colombia y nos tocó llegar a suspender pues, como las clases de ese viernes. Pero usualmente los paros no tocan pues, como los programas de posgrado, especialmente los que son por fuera, pues como de ciudad universitaria. Las clases, solamente hay una clase que se dicta en ciudad universitaria y es la clase de estadística. Las demás se dictan en posgrados, pues en la sede de posgrados que queda cerca de la estación Aguacatala del metro. Juan Marín nos pregunta cuándo se sabría si uno es admitido y hasta cuándo tiene plazo para pagar la matrícula. Juan Felipe. Profe, sí, bueno, a Juan le respondo lo siguiente. En el momento y con el calendario que tenemos, la resolución de admitidos estaría generando el 23 de noviembre y a la semana siguiente más o menos estaría generando la liquidación de matrícula. Que sí es importante tener en cuenta allí que si se aprueba pues este nuevo calendario con la ampliación de la convocatoria, se moverían más o menos esas fechas una semana. Es decir que más o menos, Juan, estaríamos generando admitidos, ponerle el 27 al 2 de diciembre y a partir de esa fecha se estaría también generando la liquidación de matrícula, que es importante y lo aclaramos también con base en la pregunta de Juan. Entonces, digamos que este semestre se estaría generando una liquidación de matrícula correspondiente con el salario mínimo 2020, ¿cierto? Que en el caso de que alguien no pueda pues, generar el pago en 2020, lo puedes postergar o se puede postergar hasta el 2021. Lo único que se alteraría ya allí es el tema del pago en correlación al salario mínimo, porque ya pues para 2021 seguramente se tendrá un aumento, pues me imagino este próximo año seguro no será muy alto, pero se tendrá un aumento en el salario mínimo como tal. Entonces, la idea y la invitación es a que si lo pueden hacer, hagan el pago este mismo semestre, pues para que se eviten ese aumento también que tendría el salario mínimo. Muchas gracias, Juan, y gracias a Juan Marín por la pregunta. También tenemos una pregunta de Lina, que nos pregunta que es enfermera y que está muy interesada en la maestría, pero que tiene miedo porque en el pregrado fue muy poco administrativo lo que se vio en el pensum. Lina, esto es muy normal. Esto es normal que, por ejemplo, tenemos en la maestría estudiantes que son desde educadores físicos, médicos hemos tenido varios estudiantes, administradores en salud, psicólogos, comunicadores, abogados, ingenieros muchos, y muchos de los estudiantes nuestros, es decir, yo diría que más de la mitad de los estudiantes nuestros nunca han visto nada de administración en su pregrado, ¿cierto? Pues son estudiantes de otras áreas y llegan pues como al programa y el programa empieza desde ceros, ¿cierto? Obviamente hay que hacer un esfuerzo grande. Obviamente, por ejemplo, un estudiante que sea contador de base, pues va a tener una habilidad muy grande, va a tener una ventaja grande frente a los demás en un curso como por ejemplo el curso de contabilidad. Pero también un estudiante que es comunicador va a tener una ventaja en el curso de comunicación. Y también por tu trabajo de enfermera o por tu trabajo y por tu experiencia previa, también seguramente vas a tener algún tipo de habilidad que vas a descubrir durante el programa. Pero entonces es muy frecuente que tengamos pues como estudiantes que inician desde cero, que nunca han estudiado formalmente ningún área que se relacione con administración. Pablo nos pregunta ¿con cuántos inscritos o personas o admitidos se abre el curso? Pablo, este análisis lo hacemos con base en un punto de equilibrio pues como el programa, y usualmente el número mínimo de estudiantes se ha cumplido siempre históricamente pues con el programa. Esto es algo que se ha cumplido siempre, para este semestre en particular es 13 o 14 estudiantes. De 13 o 14 hacia arriba podríamos iniciar con el programa. Eliana nos pregunta si se considera volver a las clases en presencialidad. Sí, absolutamente. Eliana, el programa es presencial y el programa no va a dejar de serlo.
¿cierto? Sino que por ahora y mientras la pandemia ceda un poco, pues no podríamos volver a las clases físicas, pues como en el programa, y probablemente también esto, como ha pasado en la mayoría de las empresas, también va a dar un empujón frente a la modalidad blended o a que, por ejemplo, no el 100% de las clases sean presenciales, sino que, por ejemplo, algunas clases en el futuro sean pues como a distancia, pero el programa sigue siendo presencial y si en el futuro se va a hacer algún cambio, ese cambio tendría que ser conversado con los estudiantes, ¿cierto? Esto no es algo que se ha impuesto por la universidad. Lina nos pregunta que el inicio sería ¿cuándo? Ese inicio sería el 5 de febrero del próximo año, que es un viernes, y el jueves 4 tendríamos una jornada de inducción. Esa sería pues como la primera semana de la maestría. Y nos iríamos hasta la primera o segunda semana de junio. Listo, ese sería el primer semestre. También, ¿cuántos cupos se tienen ofertados? Nos pregunta Lina. ¿Y cuántos salarios mínimos? Lina, el cupo máximo es de 25 estudiantes. Ese es el cupo máximo. Usualmente es decir, se presentan un número de estudiantes, que a veces son 30, 40, 50 estudiantes, y hacemos un proceso de selección y seleccionamos pues como un proceso de admisión y seleccionamos a 25 estudiantes, que son los que finalmente pasan pues como el proceso. ¿Cuántos salarios mínimos? Esa es una buena pregunta. La maestría tiene un costo por semestre de 11 salarios mínimos. Sin embargo, este semestre, en 2022, tuvimos un descuento por la situación de la pandemia. Tuvimos un descuento para los estudiantes que no tuvieran ningún otro tipo de descuento. Porque, por ejemplo, si un estudiante es empleado en la universidad, pues tiene un descuento del 100% de la matrícula, o si un estudiante es profesor de cátedra de la universidad, tiene un descuento muy importante. Pero para los estudiantes que no tenían ningún otro tipo, pues como descuento, se les dio un descuento, Juan, creo que el 25 del 20. Sí, señor. A los estudiantes que no tenían ningún descuento, se les realizó un descuento del 25%. Lógico, se podía presentar ese y el de votación, ¿cierto? Y el de votación. Entonces Eso más o menos era un 35%, porque si ambos descuentos aplican sobre una parte diferente o un porcentaje diferente del valor de la matrícula, pero sí, digamos que en teoría la diferencia es 1 o 2 punticos nada más. Listo. Gracias, Juan. Esto es algo que no se ha decidido para el próximo semestre. Es decir, no es que podamos llegar a comprometernos con ustedes de que para el próximo semestre va a haber un descuento o no, porque es algo que la universidad aún no ha llegado a discutir. Sin embargo, es probable que también haya un descuento. Pues como que es probable, pero no podríamos llegar pues como a comprometernos desde ahora. También nos pregunta espectador anónimo si el proceso de selección tiene una entrevista. Sí, a ustedes los citaríamos a una entrevista con un profesor investigador, conmigo, quizás con Juan Felipe, en la que los conoceríamos un poco más, y esto hace parte pues como del proceso de selección en el programa. Nos pregunta Laura Sánchez que en caso de ser admitida, ¿cómo es el trámite para obtener el descuento en la liquidación de matrícula, ya que mi esposo es docente de la universidad? Juan Felipe. Bueno, a Laura, buenas noches. Laura, mira, lo primero es, al momento de hacer el proceso de inscripción, te vas a encontrar dentro del formulario que vas a empezar a diligenciar, te vas a encontrar con una pregunta de si tienes algún tipo de exención o descuento. Allí, como lo mencionaba inclusive el profe Juan ahorita, te vas a encontrar con unas exenciones pues, que están relacionadas con el tipo de vinculación que tiene la persona con la Universidad de Antioquia. En este caso, por ejemplo, el tuyo, por ser cónyuge de una persona pues, que es empleada de la universidad, entonces tienes un descuento. Entonces allí vas a encontrar esa opción, vas a elegirla y debes de marcarla. Eso sí, debes de tenerlo presente y no se te puede pasar marcar esa opción, porque si no, a partir del primer semestre no podrías ejercer ese derecho pues a ese descuento como tal. Entonces es importante que cuando lo vayas a hacer tengas mucho cuidado de marcar esa opción pues allí. Y bueno, ya posterior a eso, luego de que si eres admitida, pues
ya por parte de la dirección de posgrados, ellos te van a enviar una comunicación en la cual te van a pedir unos documentos que permita soportar esa relación pues que está sustentando allí como esposa de un docente de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Juan. Nos pregunta Eliana, ¿qué pasaría con los seminarios extracurriculares y si también serían pues como virtuales? La respuesta es sí, ahora estamos haciendo todo pues como virtualmente, las charlas, las conferencias, los encuentros. Les cuento que inclusive hemos tenido happy hours, pues espacios para llegar a conversar únicamente, pues como espacios más sociales con los estudiantes para llegar a conocernos más y para llegar pues como a interactuar socialmente, pero por ahora todo es virtual, pues, o todo es con este tipo de mediaciones, aunque es diferente, por ejemplo, a las maestrías, pues, como a distancia o virtuales, en el sentido en que este tipo de maestrías, las virtuales, ustedes, por ejemplo, tendrían una clase que dura 1 hora a la semana, o se verían con el profesor, es a través de foros o a través de chats, pero no a través de una interacción. Mientras que, por ejemplo, con nosotros por ahora, la interacción es igual a la interacción que tendrían en las clases. Es decir, una clase el viernes, los estudiantes llegan y se conectan de 6 a 10, los sábados de 8 a 1, o de 8 a 12, o de 8 a 2, dependiendo pues como el curso que están viendo. Nos pregunta Luisa, ¿cuánto es el descuento para los docentes de cátedra? Juan Felipe. Hola Luisa, mira, el descuento es del 75% sobre los derechos de matrícula. Ese es el descuento que están teniendo los docentes de cátedra en este momento. También nos pregunta Pablo César, nos dice que él es profesor de la universidad que dicta una materia en la seccional de Oriente y si tiene algún pues como descuento. Juan Felipe. Listo, mira, Pablo César, sí, básicamente lo que tendríamos que revisar o lo que tendrías que revisar es qué tipo de curso estás dictando, cuál es el número de horas, hace cuánto lo estás dictando, porque esas sí son como las principales cositas a tener presente previo a validar si puedes aplicar al descuento, supongo de ser como docente de cátedra que lo estás dictando el curso. Entonces lo primero es validar, hace cuánto estás dictando el curso, cuántas horas estás dictando dentro de ese curso y poder validar entonces así con la dirección de posgrado si podrías aplicar a ese descuento. También nos pregunta Pablo César, ¿cuáles son los medios de pago para la matrícula? Listo, no, mira, Pablo, en el momento entonces está el pago, pues vos, luego de que sea emitida la liquidación, vos puedes hacer un pago en efectivo o puedes hacer pago con las cesantías, pago con tarjeta de crédito. O sea, digamos que los medios de pago son todos los habidos, ¿sí? Ya es de acuerdo pues como a todo el tema de cómo sea más fácil para vos, si vas a financiar una parte de la matrícula, si vas a solicitar un crédito a través del ICETEX. Entonces todo depende del medio o el mecanismo que vayas a utilizar, pues sería el medio de pago pues para el pago como tal de la matrícula. Listo, y nos pregunta Carlos Sánchez si la prueba de inglés es el TOEFL. Carlos, sí, esa es una de las pruebas, pero hay varias pruebas de inglés. También incluso hay la opción de hacer un curso en la Escuela de Idiomas de la universidad y con ese curso se cumpliría con el requisito. Y también está la opción de tomar una prueba interna de la universidad para cumplir con el requisito de inglés. Y también las pruebas TOEFL, IELTS, TOEIC, hay diferentes tipos de pruebas que puedes llegar pues, como a presentar. Si ya tienes el TOEFL, tienes que mirar es que no esté pues, como vencido, pues que esté dentro del tiempo de vigencia del TOEFL, que usualmente este tipo de pruebas tienen 2 años pues, como de duración o de vigencia. Nos pregunta también Carolina Marroquín, que quisiera saber cuáles son los temas del ensayo y cuándo se dan esas indicaciones. Carolina, el ensayo es un ensayo que usualmente tiene 2 páginas de extensión, 2 o 3 páginas, y que es un ensayo de motivación, es decir, es un ensayo en el que nos cuentas más de tu perfil, nos profundizas en tu perfil
y nos cuentas por qué quieres ingresar pues como a la maestría. Hay a veces estudiantes que dan un paso más adelante o aspirantes que dan un paso más adelante y nos cuentan pues como en el ensayo cuáles son los temas que le interesan dentro de la maestría, cuáles son los temas de un posible trabajo de investigación o de consultoría, también qué le aportaría la maestría o por qué sería importante llegar a cursar este tipo de programa para su perfil, ¿cierto? ¿Cómo se ve en el futuro? Es decir, no hay una estructura única para el ensayo, ¿cierto? Es un ensayo de motivación para ingresar al programa. Hay estudiantes que a veces tienen unos ensayos a veces más académicos, entonces que nos presentan más como, pues como la investigación y la metodología que utilizarían, pero esto no es obligatorio, digamos que lo obligatorio es, pues lo que requerimos es un ensayo de motivación. ¿Por qué es importante el programa y cuáles son las características suyas, el perfil suyo y la experiencia suya que hacen que sea un buen candidato para el programa? Igual tenemos un espacio en la entrevista que es básicamente para llegar a conversar sobre el ensayo. Adelante, Juan, complementa. Bueno, sí, a Coralina, pues responderle un poco, sí, digamos es un ensayo, como lo decía usted, máximo 1000 palabras, en el cual pues nos va a contar básicamente ese aporte que le va a traer realizar la maestría de su perfil profesional como tal, y pues como tal también ese deseo, el por qué desea ingresar a la maestría en la Universidad de Antioquia. Igual esos lineamientos, Coralina, los vas a encontrar en la resolución de apertura de la maestría, allí los puedes encontrar. Si aún no te ha llegado esa información, agradezco nos escriba o nos llame mañana para darte la información y compartirte nuevamente pues como la información. Adicional, tenemos, profe, una pregunta que nos salteamos aquí, que es de Eliana Posada, si tenemos algún convenio con universidades en Estados Unidos o Canadá para cursar uno de los semestres pues en uno de esos dos países. No sé si de pronto le respondo. Eliana, hay dos tipos de convenios en las universidades. Hay un convenio que es convenio marco, ¿cierto? El convenio marco es un convenio en el que dos universidades llegan y se unen y firman el convenio y dicen, hombre, nos interesa hacer cosas juntos, ¿cierto? Es un convenio como de acercamiento o de entendimiento entre dos universidades. Entonces, convenios marco tenemos. Hay otro tipo de convenio que es un convenio específico, que es después de tener un convenio marco, que es el convenio más general, cuando dos universidades dicen, bueno, es que vamos a enviar un grupo de estudiantes de la universidad A a la universidad B bajo este tipo de condiciones. Entonces, convenios marco tenemos y tenemos muchos con universidades en Estados Unidos y en Canadá. Convenios específicos de la maestría en administración con alguna universidad de Estados Unidos o de Canadá no tenemos. Pero eso se soluciona si hay un estudiante que está muy interesado, que ya tiene pensada la universidad a la que va a ir, o la ciudad o el país al que va a ir, y desde muy temprano en el programa nos informa eso y buscamos el convenio marco para firmarlo, el convenio específico para firmarlo, perdón. Entonces eso se puede llegar a tramitar pues como dentro de la maestría, y no solamente con Estados Unidos o con Canadá, sino con casi cualquier país, pues como con el que tengamos un convenio marco. En la página de la universidad, en la página de la Dirección de Relaciones Exteriores o de la Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad, está la lista de países y de universidades con las que tenemos convenios. Juan Felipe, nos dice Pablo César que dicta un curso que son pues como 16 horas al mes y que dicta este curso hace 14 meses. Entonces ya con esa información quizás tú le puedes decir si... A Pablo César igual sí le pido el favor de que nos llame mañana a 219-8808, porque tenemos que mirar esa información de acuerdo con el Acuerdo Superior 438, que es el que, digamos, limita todas esas cositas relacionadas con las exenciones o descuentos. Entonces a Pablo César sí lo invito a que nos llame mañana y con mucho gusto pues validamos eso con miras al acuerdo superior, ¿cierto? Juan, también te podría escribir un correo electrónico. Claro, sí, ¿cierto? o también nos escribe, si de pronto no puede pues llamarnos, nos escribe y con mucho gusto a Pablo le podemos responder. Okay. Nos pregunta Eliana si podríamos aclarar otra vez el tiempo entre la aceptación del programa y el pago de la matrícula, esto con el fin de saber el tiempo para tramitar el crédito ante el ICETEX.
Listo, Eliana, mira, sí, básicamente, y si vamos al calendario que tenemos en este momento, en el cual se estaría emitiendo, digamos, la resolución de admitidos el próximo 23 de noviembre, a partir de ahí, dale una semana a la universidad para que te esté generando la liquidación de matrícula, es decir, que antes del 5 o 6 de diciembre ya la universidad le debe de estar generando a las personas que han sido admitidas esa liquidación de matrícula. Entonces, como les decía ahorita, de acuerdo con este nuevo cronograma que se espera se esté aprobando, digamos que esas fechas se estarían moviendo más o menos una semana más, o sea que se estaría dando más o menos la liquidación hasta el 14, 15 de diciembre. Hasta esa fecha se estarían emitiendo las liquidaciones y a partir de ahí más o menos son de unos 15 a 20 días para realizar el pago como tal sin ningún tipo de recargo. Y le recordamos también a Eliana que si paga este año sería con valor de salario mínimo de este año, y si paga el próximo año sería con el valor del salario mínimo del próximo año. Nos pregunta también Luisa Calderón si al descuento de docente de cátedra también se le aplicaría el descuento de votación o de elecciones. Claro, Luisa, sí, aplican ambos descuentos. Lo importante y es que tengas presente es que ambos aplican sobre un momento diferente de la liquidación. La liquidación de matrícula se divide en dos componentes que son los derechos de matrícula y los derechos complementarios. Los derechos complementarios sobre ese valor, y digámoslo así, el 100% aplicaría para darle el descuento electoral y los 75%, como te lo mencionaba ahorita, aplicaría para ese porcentaje que corresponde a los derechos de matrícula, que es más o menos el 84 punto algo por ciento, ¿sí? Entonces, sobre ese valor te aplicaría a ti el descuento como docente de la UDA. Nos pregunta también Lina, y bueno, es algo pues que lo respondí hace poco, el posterior a la liquidación son más o menos unos 15 días, Lina, para realizar ese pago. Ponle más o menos, es como el tiempo promedio para el plazo del pago de la matrícula. También nos cuenta, espectador, pues, o nos pregunta espectador anónimo si teniendo en cuenta lo importante que es el nombre de la universidad y el reconocimiento que la universidad tiene, ¿cuál es el escalafón o la posición donde se encuentra la Universidad de Antioquia versus otras universidades de Colombia en este tipo de maestría? Te cuento que, por ejemplo, frente a las maestrías no tenemos un ranking pues como específico en el que participemos. En esos rankings usualmente hay que pagar y usualmente pues no tenemos un presupuesto pues como para pagar y estar en esos rankings. Para los específicos pues como de maestría. Sin embargo, en el ranking QS estamos en la posición número 5 entre todas las facultades o todas las escuelas de administración y de negocios en el país, y estamos en la posición número 17 en Latinoamérica. Somos no como maestría en administración, sino como departamento de administración, como Business and Management Studies. Estamos en la posición 5 en Colombia y 17 en Latinoamérica. Nos pregunta Lina, ¿cuánto tiempo posterior a la liquidación es el pago? Esto ya nos lo explicaba Juan Felipe ahorita. Nos pregunta Pablo César si por favor repites el número para la llamada pues como de mañana. Claro, Pablo, mira, 219-8808, ese es mi número directo, o si de pronto no te puedo contestar yo, 219-8815 es el número de Julie Pineda, quien también nos puede apoyar, y el correo mercadeoeconómicas@uda.edu.co. Bueno, ¿hay alguien más que tenga una pregunta, que tenga una inquietud, que quiera aclarar algo? Bueno, fue un placer entonces tenerlos pues como en este espacio. Les agradezco el tiempo, les agradezco el interés pues como de presentarse a la maestría. Espero que se animen y se presenten. Sería pues para nosotros pues como un honor tenerlos como aspirantes y posteriormente quizás como estudiantes de la maestría.
Gracias a Lina pues como por el saludito, y muchas gracias a todos por la participación, también a Juan Felipe por la organización pues como del evento, y a Carlos Arbeláez también por la asistencia técnica en el evento. Juan Felipe, Carlos, ¿quieres? sí, claro, a Carlos, profe, muchas gracias también, a todos los asistentes, pues muchas gracias, y a usted, profe, también muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias y nos vemos, hasta luego. Una Que feliz estén noche. bien. Feliz noche, descansen.